Bueno, Pablo, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que todos los estudiantes y docentes hemos sufrido alguna vez, ¿no? La famosa evaluación. Total, Camilo. Y es muy curioso porque cuando uno escucha la palabra evaluación, siempre piensa en notas, exámenes o es el estrés. Sí, y pocas veces pensamos en lo que realmente debería significar evaluar, porque evaluar también tendría que servir para entender cómo aprende una persona, ¿no? Y no centrarnos únicamente en cuánto sacó. Claro que sí. Y es ahí donde aparece algo importante. Si queremos contextualizar la evaluación en experiencias reales, pues digámoslo de una manera que primero tenemos que entender qué tipo de evaluación existe y para qué sirve realmente. A mí me pasa algo y es que muchas veces siento que la evaluación termina siendo más una obligación institucional que realmente una oportunidad para aprender. Claro, en ese punto nos suele suceder muchas veces a todos los docentes, como por cumplir con subir notas y ya. Y eso, pues digamos de una manera, hace que se pierda el sentido pedagógico. Por ejemplo, ¿no? No es lo mismo una evaluación diagnóstica que una formativa o una sumativa, pero muchas veces termina pareciendo lo mismo, una calificación. Desde este punto, digámoslo, el diagnóstico debería ayudarnos a reconocer qué sabe el estudiante antes de iniciar. La formativa debería acompañarnos en el proceso y la sumativa ya es la que normalmente se usa para valorar el resultado final. Pablo, y si lo vemos en la práctica a veces todo se resume en un número. Digámoslo que en este punto es un poco complejo porque el aprendizaje humano no siempre cabe en una escala del 1 al 5. Creo que uno de los mayores desafíos hoy es que queremos evaluar igual a los estudiantes que viven en contextos completamente distintos. Claro, no aprende igual un estudiante de ciudad que uno rural. Tampoco alguien que tiene acceso a internet todo el tiempo frente a alguien que tiene muchas limitaciones. Incluso emocionalmente hay estudiantes que llegan al aula cargados de situaciones familiares, económicas o personales muy fuertes y aún así el sistema espera el mismo resultado para todos. Es ahí donde uno se pregunta algo muy serio. ¿Estamos evaluando aprendizaje o simplemente comparando personas? Uf, Pablo, esa pregunta pesa. Sí, porque a veces pareciera que la evaluación castiga más el error de lo que acompaña el proceso. Y eso precisamente es lo que termina afectando la motivación. Hay estudiantes muy inteligentes que dejan de participar por miedo a equivocarse. Uno de los temas claves para analizar, digámoslo de esta manera, es la tensión entre una evaluación humana y una evaluación estandarizada. Sí, porque por un lado las instituciones piden resultados, estadísticas, evidencias, pero por otro lado el aula está lleno de historias diferentes. Y es ahí donde el docente queda en la mitad, intentando ser justo, pero también intentando comprender al estudiante. A veces uno quisiera evaluar más desde el diálogo, ¿no? Desde los proyectos o experiencias reales. Pero el mismo sistema termina empujándote a hacer pruebas rápidas y números. Ahí está el reto para el docente. ¿Cómo lograr una evaluación que tenga los criterios claros sin perder la sensibilidad humana? Porque el error también enseña, ¿no? Y muchas veces aprendemos más de lo que nos cuesta, de lo que se nos dificulta, que de lo que nos sale más fácil. Total, evaluar debería ayudar a crecer, no hacer sentir menos a alguien. Al final, creo que la evaluación necesita volver a ser más humana. En este punto, digamos lo que sería más cerca a la realidad de los estudiantes y menos enfocada únicamente a los resultados. Porque detrás de cada nota hay procesos, emociones, esfuerzos y contextos que muchas veces no vemos. Y quizás el verdadero desafío no sea cambiar solamente los instrumentos de evaluación, sino cambiar la manera en que entendemos el aprendizaje. Que evaluar no sea solamente decir quién aprobó y quién no, sino entender cómo podemos ayudar a que todos aprendan mejor. Y bueno, y en esa conversación todavía sigue abierta en muchas aulas. Gracias por acompañarnos en Más Allá de una Nota. Bueno, Camilo, nos estamos escuchando en el próximo episodio, porque el tiempo se nos acabó.